familia? Buenas tardes. Le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes como Iglesia Verbo y también le queremos dar la bienvenida a todas aquellas nuevas personas que se están conectando a este canal. Como dice su palabra, es un gozo estar los hermanos juntos en armonía para alabar el nombre de Dios. Y le vamos a dar el lugar a los jóvenes que nos traen la alabanza ahora para alabar a nuestro Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Cantemos ahora libre soy en tu amor. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Dile, tu voz me habló, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre nos rescató, Señor. Hey. Dios es grande, ¿por qué no cantamos de lo que Él hizo en nuestra vida? Cantemos todos juntos aquí. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre nos rescató, Señor. Sea glorificado, Rey. Gracias por este tiempo, Señor. Te exaltamos. Recordaré aquella cruz donde sangró
heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Vamos aquí. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Decimos alabaré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Cuántos lo creen? Amén. Exaltas a Dios en este momento, levanta tu propio cántico, dile que tan grande es Él. Señor, Señor mi Dios. Su nombre Dios, su nombre yo proclamaré. Señor, Señor.
Padre. Solo de ti quiero abrazarme, y en mi mente eres primer lugar. Levanto mi voz con la creación, cantando un infinito aleluya. Desde instante ya al cielo me uniré, cantando un infinito aleluya. En momentos cuando no te noto, en lo ordinario de mi andar, sin fin de milagros me rodean, señalando tu nombre. Levanto mi voz con la creación, cantando un infinito aleluya. Desde instante ya al cielo me uniré, cantando un infinito aleluya. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Hey, vamos, con un suspiro la vida es como el brillo de una estrella fugaz, hasta que el cielo se abra y en tu presencia, Dios, tu presencia. Con un suspiro la vida es como el brillo de una estrella fugaz, hasta que el cielo se abra y en tu presencia, Dios, tu presencia. Levanto mi voz con la creación, cantando un infinito aleluya. Desde instante ya al cielo me uniré, cantando un infinito aleluya. Por la noche al recostar mi cuerpo, por la noche al mis ojos cerrar, aún eres tú de quien quiero abrazarme. Mi deseo eres tú. Familia, gracias por dejarnos acompañarte en casa. Es tan hermoso poder exaltar el nombre de Dios, amén.
Dios es grande, Dios es maravilloso, y es una bendición poder levantar su nombre en alto y decirle qué tan grande, qué tan hermoso Él es. Y nosotros vamos a seguir cantando durante nuestra vida aquí en la tierra, y cuando llegamos al cielo vamos a cantar un infinito aleluya. Entonces, gracias por dejarnos acompañarte, y ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a pasar al tiempo del mensaje. Es algo que Dios tiene específicamente para tu vida, así que abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu para poder recibir en este momento. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos de nuestra familia Verbo Sur de California. Es una bendición el poder estar nuevamente conectándonos a través de este medio y poder continuar con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando 7 principios de la Palabra de Dios, y hoy vamos a empezar con la serie del cuarto principio. El cuarto principio es pacto y compromiso, que en otras partes lo conocen como unidad y unión, que básicamente es unidad con Dios, unión con mis hermanos. Fíjense que vamos a tratar de resumir lo mayor posible, y solo quiero recordarles que los lunes, martes, jueves y viernes vamos a estar ampliándolo un poco más en las iglesias en el hogar. También queremos recordarles que los miércoles tenemos oración, así que les animamos a todos que se puedan conectar. Ha sido un tiempo maravilloso, y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro por un momento. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, y yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a mis hermanos, Señor, que esta palabra, Señor, que sale de tu boca, Señor, cumpla la función, Señor, para la cual ha salido, Padre Celestial. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces les decía, hermanos, de que vamos a estar viendo pacto y compromiso. Es extraordinario este tema, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque los tratos de Dios con el hombre regularmente han sido a través de pactos, empezando con Noé en Génesis 2:18, hasta Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto, del pacto eterno. Entonces, es muy importante que podamos entender qué es un pacto. Ahora, fíjense, el diccionario dice: acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. Lo que es interesante es de que cuando hacemos nosotros un pacto, un convenio con personas, con humanos, regularmente, si es entre dos personas, ponemos 50% y 50%. Si vamos a comprar algo, si fueran 4, 25%, o nos dividimos las responsabilidades de una manera que sea equitativa y justa. Lo extraordinario del pacto con Dios es que nosotros no tenemos absolutamente nada que aportar, y todo lo que Él aporta es extraordinario. Entonces, es maravilloso. Ahora bien, como dice, hay condiciones que tenemos que cumplir. No tenemos el 50% que tenemos que aportar, pero sí hay condiciones que tenemos que cumplir, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Estamos hablando de 5 elementos del pacto, y que los van a ir acompañados de una pregunta para nuestro más fácil entendimiento. Miren, 1, trascendencia, que responde a la pregunta ¿quién está en control? Jerarquía responde a quién rindo cuentas. Leyes, ¿cuáles son las reglas? Sanciones, ¿qué pasa si obedezco o desobedezco? Y continuidad, ¿tiene futuro esta empresa? Ahora, vamos a empezar a desarrollar el primero, es trascendencia. ¿Qué dice el diccionario? Dice que trasciende de superior en su género, fuera de la acción o del conocimiento. En otras palabras, es un entendimiento, un conocimiento que yo no poseo. Por ejemplo, si alguien me preguntara de cohetes espaciales, eso trasciende a mi entendimiento. Yo no lo puedo entender. A eso se refiere, a que Dios trasciende. Dios es muy alto, muy grande, muy profundo, que no lo podemos entender. Entonces, a eso se refiere trascendencia. Básicamente nos habla de la soberanía de Dios. Dios como creador trasciende o sobrepasa toda ley, entendimiento y función aún de su creación. Pero otro aspecto que es importante es que presenta un detalle de intimidad. Si nosotros vemos una vez más un pacto entre hombres, un contrato, un convenio entre hombres, no necesariamente hay intimidad, puede haber relación, pero no necesariamente intimidad. Ahora, Dios lo que quiere en este pacto es tener intimidad con nosotros, tener cercanía con nosotros. Y miramos Hechos 17:28, dice:
porque en Él vivimos y nos movemos. Fíjense, sería diferente si dijera, porque por Él vivimos y nos movemos, pero no dice por Él vivimos, dice porque en Él vivimos y nos movemos. Entonces, recordémonos, decíamos que esto responde a la pregunta, ¿quién está en control? Si pensamos quién está en control, eso nos lleva a otra pregunta, que es, ¿control de qué? Entonces, la respuesta es sencilla, control de todo. Del individuo, de la familia, de la iglesia, del Estado, de las circunstancias. Dios tiene control de absolutamente todo. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Dios tiene control de todo. Mira, en el tiempo de la Biblia sabemos que los gobiernos habían gobiernos teocráticos. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, teocracia está compuesto de dos partes, que teos es la primera, que significa Dios, y kratos, la segunda, que significa gobierno, o sea, gobierno de Dios. No importa cuál sea la forma de gobierno o el estilo de gobierno, al final era teocrático, Dios tenía el control. Si nos recordamos del ejemplo, lo vimos de Nabucodonosor. Él dice, miren todo lo que yo he creado, yo soy, este es mi gobierno. Dios tiene un trato con él hasta que él llega a entender, wow, Dios es el que controla todo y él tiene el absoluto control de todo. Entonces, es importante entender que eso era antes, pero no ha cambiado hoy. Seguimos teniendo Dios sigue teniendo el mismo control teocrático sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos, sobre todos los sistemas. Miren, entonces es muy importante porque si hablamos, por ejemplo, de trascendencia, pues implica que Dios está por encima de todo, en control de todo e interesado en todo. De allí que esa es la garantía de que su pacto es lo más firme y seguro que pueda existir. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si Dios tiene el control de todo, ¿por qué no, por ejemplo, por qué no permite que no peque o que no haga las cosas malas? Y es simple y sencillo. Si nos recordamos de Adán y Eva, Dios les da libre albedrío. Nosotros podemos decidir. De hecho, Dios quiere que decidamos entre el bien y el mal, pero quiere que escojamos lo bueno. Entonces, Él no quita el aspecto de individualidad, pero Él quiere que nosotros escojamos lo bueno. Entonces, nos movemos al segundo aspecto, que es jerarquía. Cuando oímos la palabra jerarquía, yo creo que inmediatamente se nos viene a la mente un orden de gobierno, autoridad. Pero en la naturaleza caída, cuando pensamos en autoridad, pensamos en sobre quién tengo autoridad. ¿Quiénes son los que me tienen que obedecer? Y creo que ese es el concepto equivocado de jerarquía. Porque miren lo que dice Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, sométase. No dice mira sobre quién tienes autoridad o ejerce autoridad, sino dice sométanse todos. Todos debemos de estar sujetos a una autoridad. Esto nos lleva a la pregunta, ¿a quién rindo cuentas? Bueno, este es el punto. Cuando yo pregunto ¿a quién rindo cuentas?, estoy buscando mi responsabilidad. Cuando yo veo quiénes me tienen que obedecer, estoy buscando mi beneficio. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros busquemos nuestra responsabilidad. Miremos 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si nosotros vemos, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos damos cuenta, cuando Cristo Jesús vino, Cristo Jesús nos enseñó sobre jerarquía, pero no la trató de imponer, sino Él vino a cumplir su responsabilidad. En otras palabras, vino a cumplir su responsabilidad, no a buscar sus derechos. Derecho sería que los que tienen que obedecerme me obedezcan. Responsabilidad es a quién tengo que obedecerle yo. Y esa es la importancia, ¿verdad? Debemos de ver nosotros nuestra responsabilidad
no nuestros derechos. Y ese es el problema con la humanidad, decíamos, con que buscamos más los derechos que la responsabilidad. Entonces, miren, por ejemplo, los hijos que aprenden a rendir cuentas llegan a ser responsables y maduros. Los hijos que no aprenden a rendir cuentas llegan a ser irresponsables e inmaduros. ¿Por qué? Porque solo andan reclamando sus derechos. Por ejemplo, cuando me recuerdo de cuando uno de mis hijos era pequeño y vino una vez y me dijo, mira, fíjate que en la escuela a un compañero mío, por cada B que saca en sus grados, le dan $100. Y yo saco As y a mí no me dan nada. Entonces le digo, porque tuve que sentarme y explicarle por qué es tu responsabilidad. No tienen necesidad de pagarte por hacer tu responsabilidad. No es necesario que te recompensen por hacer tu responsabilidad. Cuando nosotros les enseñamos a los niños responsabilidad, van a tener éxito en su vida. Pero cuando nosotros les mandamos el mensaje equivocado, por cumplir tus responsabilidades hay recompensa, entonces ellos van a empezar a buscar sus derechos. Esto lo miramos por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia, la gente reclama derechos, pero ¿en qué forma? En la forma de promesas. La gente anda buscando las promesas de Dios. Miren, si hablamos de una plática de promesas, wow, va a ser algo extraordinario, todos vamos a salir contentos. Si hablamos de una plática de responsabilidades, no es tan bien aceptada. ¿Por qué? Porque todos estamos más interesados en cuál es la recompensa. Entonces, debemos entender que para obtener las promesas es necesario que primero cumplamos con ciertas condiciones. O sea, todas las promesas están atadas a condiciones. Entonces, lo que sucede muchas veces en la iglesia, por ejemplo, si miramos en la alabanza, muchas personas vienen y está el tiempo de la alabanza y están con los brazos cruzados, con la cara estirada, viendo qué es lo que está pasando, viendo a los músicos y dicen, no siento nada, no estuvo buena la alabanza. ¿Sabes qué? Tu responsabilidad delante de Dios es alabar a Dios. Entonces nos damos cuenta, nuestra responsabilidad es alabar a Dios. Cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, sentimos algo en nuestro corazón. Sentimos la bendición de que pudimos alabar a Dios y sentimos algo. Pero si nosotros vamos por el derecho, yo quiero sentir algo, sí, ese es mi derecho. Entonces, de hecho, nosotros no deberíamos de sacar nada de la alabanza realmente, porque la alabanza es para la honra y la gloria de Dios. Entonces, una vez más, la iglesia se enfoca en promesas y no en cumplir las condiciones. Si cumplimos las condiciones, las promesas van a venir. Y algo para ir terminando este punto, para ser autoridad legítima, y este es el punto, legítima, debo estar bajo autoridad. Todas las personas que tienen autoridad deben de estar bajo autoridad. Sí, pero es que a mí el Señor me llamó y el Señor me habló. Si el Señor te habló, realmente te va a poner bajo alguna persona, te va a poner bajo alguna estructura de autoridad, porque Dios funciona de abajo hacia arriba. Entonces, por de ahí que yo tengo que buscar a quién me sujeto. Miren, por ejemplo, los hijos honrar a los padres, los padres amar a sus hijos. ¿Se recuerdan, por ejemplo, ustedes los escribas y los fariseos? ¿Cómo les llamaba Jesús cariñosamente? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Pero ¿qué les dijo a sus discípulos? No hagan lo que ellos hacen, pero hagan todo lo que les dicen. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros, por ejemplo, juzgamos al profeta, no la profecía. Dios no nos mandó a eso. Dios lo que dice es juzguen la profecía, no al profeta. En este caso Dios les dice lo que Dios está diciendo, son hipócritas, no cumplen con la ley, pero lo que les enseñan es la ley de Moisés. Háganla, obedezcan todo lo que les digan. Entonces recordémonos, esto nos hace movernos al otro aspecto, que es el aspecto de leyes. Si hay jerarquía, entonces hay leyes. Deben de haber
parámetros, deben de haber requerimientos, condiciones. Y, por ejemplo, en un reino o en un país, ¿quién es el ciudadano? El que nace en el país, el que nace en el territorio. En el reino de Dios, ¿quién es el ciudadano? No necesariamente el que nace ahí, es el que obedece la palabra de Dios. Debemos de entender, porque yo creo que es un punto importante. Hay muchas personas que están confundidas entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, en que el pacto antiguo eran todas las leyes del Antiguo Testamento y están abolidas. Yo he hablado hasta con líderes y me han dicho, no, todas las leyes están abolidas, ya no tienen nada que ver hoy en día, estamos bajo un nuevo pacto. Sí, estamos bajo un nuevo pacto, pero debemos de entender que la ley se divide en 3 partes. La ley moral, que esa es la que Dios nos requiere que sigamos cumpliendo. Las leyes rituales o sombras de lo que iba a ser Cristo Jesús, que se refiere a la circuncisión, a todos los ritos que hacían los israelitas. Eso es lo que está abolido, las leyes rituales. Pero, por ejemplo, la otra ley es la ley de salubridad. Esa todavía está vigente, claro. No nos vamos a no vamos a perder nuestra salvación si no la obedecemos. Pero ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros vemos que en la Biblia habla de animales inmundos, limpios e inmundos. Si nosotros, por poner un ejemplo, si nosotros comemos mucho cerdo, que se lo llama animal inmundo, pues vamos a tener problemas con nuestra salud. Si nosotros obedecemos y seguimos comiendo más vegetales, más frutas, más, gallina, pescado, de los animales limpios, vamos a tener una mejor salud y vamos a vivir mejor. Entonces, si se dan cuenta, las leyes siguen vigentes. No, la ley moral y la ley de salubridad no fueron abolidas. Siguen vigentes hoy en día. La ley es buena, es perfecta. ¿Se recuerdan? David decía, amo yo tu ley. A pesar de que él falló, de que tuvo muchos errores, amaba la ley de Dios. Y por eso posiblemente Dios dice, David conforme al corazón de Jehová. Miramos Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta. Y entonces tenemos que entender, porque muchas veces tenemos la confusión. Miren, mis hermanos, la gente que es espiritual va a obedecer la ley. No importa cómo se sienta, va a obedecer la ley. La gente que es movida por sus emociones, no importa que diga la ley, yo no siento que esto sea bueno. ¿Sí? No importa cómo te sientas, si la ley dice algo, aunque yo no me sienta bien de ello, tengo que obedecer la ley. ¿Sí? Entonces las emociones en sí es el alma es la que está dominando. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guarda. ¿Nos damos cuenta? El que me ama, mi palabra guarda. Dios, mis hermanos, ama más la obediencia que un sacrificio. Muchas veces no entendemos las cosas, pero si conocemos la ley, entonces Dios por eso ama más la obediencia que un sacrificio, porque entonces vamos a ser obedientes a la ley de Dios. Mira, me gustó mucho este ejemplo. Un pescado en el agua tiene ciertas limitaciones. Si por ejemplo, no puede ver las montañas, no puede ver los edificios, las ciudades. Si nosotros quisiéramos sacarlo del agua para que mire, para que pueda disfrutar de todo esto, se moriría. Así es la ley para nosotros. Si nosotros dejáramos la ley, nos morimos. Entonces, la ley es para el hombre lo que el agua es para el pescado. Sí hay limitaciones, pero eso nos guarda, eso nos protege. ¿Han escuchado la expresión, anda como pescado en el agua? Imagínense todo lo que el pescado puede hacer en el agua. Puede hacer multitud de cosas. Tiene libertad de moverse ahí. Así es con nosotros, mis hermanos. Sí hay limitaciones, pero son para nuestro bien, para protegernos, para guardarnos, para que nosotros podamos recibir bendiciones. Entonces, si miramos, por ejemplo, en la familia, cada miembro de la familia tiene normas o leyes claras y específicas de su función. Si se reconoce la soberanía de Dios,
se aceptará la jerarquía y las leyes sin buscar excusas. Lo mismo se aplica a la iglesia o a la ciudadanía. En otras palabras, mis hermanos, si yo acepto, reconozco la soberanía de Dios sobre mi vida, entonces voy a honrar a mi padre y a mi madre. Porque no dice cambia a tu padre y a tu madre. No dice mira, tu padre y tu madre no entienden. No dice tu padre y tu madre no saben. Dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué si no son cristianos? No importa. Honra a tu madre y a tu padre. No cambia. Que si no entienden por qué van, no importa, una vez más, honra a tu madre y a tu padre. Entonces debemos de entender que si se reconoce la soberanía de Dios, vamos a obedecer. Nos vamos dando cuenta cómo este principio de pacto nos puede abrir la dimensión a otro nivel de evangelismo más profundo en el Señor. Miremos Proverbios 29, 18, dice, mira, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aunque no haya profecía, aunque no haya visión, pero si tú guardas la ley, vas a recibir las bendiciones, porque dice es bienaventurado. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son las reglas? Bueno, la única respuesta correcta es la ley de Dios. Mateo 4:4 y también está en Deuteronomio 8:3, pero vamos a leer Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere? Muchas veces pensamos que esto es para las personas cristianas o las personas religiosas. Mis hermanos, esto es para el género humano en general. Esto es hasta los ateos. Para todo ser humano, no solo de pan vivirá, sino vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, nos damos cuenta y nos movemos al siguiente punto, que son sanciones. Si hay leyes, hay sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay consecuencias consecuencias por los actos que hacemos. Si miramos Deuteronomio 28, 29, nos habla de la bendición y la maldición. La bendición si hacemos el bien, la maldición si desobedecemos. Esto nos lleva prácticamente al principio de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos frijoles, vamos a cosechar frijoles. Si nosotros sembramos maíz, vamos a cosechar maíz. Ahora, dos aspectos rápidamente. Por ejemplo, si yo siembro un limón, uno no me va a dar limones mañana. Se va a tardar un buen tiempo en darme. Nadie siembra y cosecha mañana. Muchas veces pensamos que quebré la ley, pero no pasó nada. Entonces no sucedió nada. No, sí va a suceder. No es mañana, pero va a suceder. Puede ser aún años después, pero va a tener consecuencias. Dos, si siembras una semilla, un árbol de limones no da un limón, da muchos limones. Entonces si haces bien vas a recibir grandes bendiciones. Si haces mal van a haber castigos. Entonces es importante reconocer esto. ¿Qué pasa si obedezco o desobedezco? Entonces, fíjate que me gusta mucho este ejemplo. Por ejemplo, se recuerdan que el SIDA, cuando empezó lo del SIDA, mucha gente no se daba cuenta que tenía esto. ¿Por qué tomaron esa enfermedad? Por andar quebrando la ley de Dios. Pero, ¿saben ustedes que esa enfermedad empezaba a mostrar sus efectos 7, 8 años después? Posiblemente la persona ya se convirtió, ya se arrepintió, ahora es cristiana, ahora asiste a la iglesia. Ahora empezaban los efectos del SIDA. Y dice, wow, pero ¿por qué si es cristiano? Sí, quebró la ley de Dios. Entonces, algo que es importante, mis hermanos, es entender que la ley de Dios tiene consecuencias. El hacerla o el desobedecerla. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y en última instancia, el rechazo a los valores morales absolutos es un ataque al sacrificio de Cristo. Pues si no hay consecuencias duraderas ni valores absolutos, ¿de qué nos vino a salvar Cristo Jesús? Entonces, es importante, lo que les digo, vamos un poquito rápido, pero es un poquito extenso el tema. Ahora, miremos el último aspecto, que es el aspecto de continuidad. ¿Tiene futuro esta empresa? Mi hermano, es la única empresa que tiene futuro. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es prosperarnos, el deseo de Dios es que tengamos vida eterna.
Pero, ¿qué sucede si yo solamente quiero salvarme? Y entonces estoy ahí tratando de guardarme solo para salvarme. Mis hermanos, yo no quiero solo salvarme. Hay una obra que hacer para el Señor. Hay cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios nos mandó con un propósito aquí en la tierra. No simplemente para que salves tu alma, para que te salves tú y transformes todo tu alrededor. ¿Con qué? Con tu actitud. Mira, quizá la verdad más grande de este elemento sea el hecho de que ni la muerte puede evitar que se posea la herencia que Dios da, porque Dios te está ofreciendo vida eterna. Entonces, un ejemplo rápido: si tú supieras que tu papá te va a dejar una casa, él tiene una casa y te la va a dejar, él te dice, mira, te voy a dejar de herencia esta casa. Si tú ves que la casa le está entrando el agua, tiene goteras, si tú ves que se está arruinando de algo y tú tienes los medios para arreglarlo, ¿no la arreglarías? Yo creo que la arreglarías para que cuando te quede de herencia no esté dañada. Eso es lo que sucede hoy en día. Dios dice, mis hermanos, que Él nos quiere heredar el mundo. Este mundo es para nosotros. Entonces, el estar pensando yo solo me voy a salvar no está correcto, sino que nosotros debemos de ver cómo influenciamos el mundo. ¿Está mal la educación? Sí. ¿Está mal la política? Sí. ¿Está mal? Todas las áreas están mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros para arreglarlas? ¿Qué estamos haciendo nosotros para arreglar este mundo que está dañado? Dios quiere que nosotros participemos en ayudar. Entonces, mira, rápidamente, en conclusión, yo creo que este es un aspecto muy importante. Isaías 42:6 dice: y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, hablando de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Él es el pacto. Él es el pacto eterno. Ahora, además Jesús dice que su sangre, la cual la Biblia dice que es la vida, es el nuevo pacto. De allí que sacamos esta conclusión. Pacto es la manifestación de Cristo en nuestras relaciones. Fíjate que en esta semana tenía que levantar algo pesado y me estaba doliendo un poco la muñeca, y entonces me puse un strap y lo apreté bien fuerte, y cuando traté de levantarlo se me fue la fuerza completamente y ya no pude hacer nada. Tuve que aflojármelo, me di cuenta de que la sangre ya no paró de circular en la mano, y entonces perdí toda la fuerza. ¿Qué pasa si la sangre parara completamente de circular? Se muere la mano. Entonces, eso quiere decir, si la sangre de Cristo Jesús está corriendo, si la sangre del pacto de Cristo Jesús corre por nosotros, mis hermanos, se va a manifestar en nuestra buena relación con los hermanos. Se va a manifestar en nuestra buena relación con mis hijos, como hijo, con mi buena relación con mis padres, amando a mis padres, honrando a mis padres, con mi buena relación hacia mi jefe, con mi buena relación hacia mis líderes, con mi buena relación a todos mis hermanos. Eso significa, entonces, si la sangre del pacto está corriendo a través de nosotros, se va a manifestar en la forma que nos relacionamos con los demás. Entonces, no andemos buscando nuestros derechos. Más bien, busquemos nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿De qué soy responsable yo? Mira, como cristianos, muchas personas van a una iglesia y dicen: esta iglesia no me gusta, aquí no hay amor. Andan buscando la iglesia perfecta. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Si la encuentras, no entres, porque la vas a arruinar. Si tú o yo entráramos a esa iglesia, arruinaríamos la iglesia. Entonces, no estemos buscando la iglesia perfecta, mis hermanos. Más bien, dediquémonos a entender cuáles son mis responsabilidades, en vez de andar buscando cuáles son mis derechos. Y mis hermanos, con esto vamos a concluir. Quiero darles las gracias por su atención. Por favor, podemos inclinar nuestro rostro por un momento. Vamos a hacer una pequeña oración. Decimos: Señor, te damos gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Y, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, nos redarguya a cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que realmente, Señor, podamos entender de una forma más clara, Señor, cuál es tu propósito, Señor, y cuál es mi responsabilidad, Señor, en este pacto que tú quieres hacer, que tú tienes conmigo, Padre Celestial, y con mis hermanos. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más quiero recordarte de que
Vamos a tener reunión de niños ahorita a las 4 en punto. Y también quisiera recordarte que sigamos en nuestro pacto, sigamos honrando al Señor y recordémonos que nuestros diezmos, nuestras ofrendas es algo muy importante. Podemos ir a nuestro website que es www.verbocaliforniasur.org y ahí podemos hacer nuestras donaciones o dar nuestros diezmos. También queremos recordarles, hermanos, de que el día de hoy los niños se van a estar reuniendo a las 4 de la tarde y queremos animarlos a que ustedes puedan asegurarse. Les podría decir que asegúrense o que conecten a sus niños, pero yo sí creo que es lo contrario. Los niños nos ayudan a conectarnos a nosotros. Así que quiero decirles más bien, asegurémonos de que los niños se puedan conectar. Y cualquier información de esto va a ser a través de Zoom. Cualquier información de esto se pueden comunicar con Jackie Navas. Ella tiene toda la información si necesitáramos un poco de información. Y también queremos recordarles de que el día martes los jóvenes se reúnen como iglesias en el hogar y esta semana se van a estar reuniendo en 3 diferentes categorías que es College Plus, High School Boys y High School Girls. Entonces queremos recordarles de estos y mis hermanos queremos desearles que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, que pongamos atención a lo que Dios nos está hablando, a que mis hermanos podamos seguir disfrutando de ese pacto y de esa comunión con Dios, que esta semana sea una semana extraordinaria, que Dios siga hablando a tu vida, que te siga bendiciendo y que esta palabra, mi hermano, haga el efecto en tu vida para el que el Señor la ha mandado. Quiero decirte que deseamos que el Señor te bendiga en gran manera.